Saludos cordiales y gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta nueva transmisión, la cita, por supuesto, como cada semana a través de esta mesa de análisis político. Buenas noches, mitad de semana, miércoles, y por supuesto, abrimos hoy el análisis político a través de dos grandes personalidades del periodismo, Alejandro Sánchez, Daniel Barquet, Alejandro Sánchez. Caballeros, buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes, Dani, Tony, gracias. Muy buenas noches, un gusto como siempre estar con ustedes. Gracias, yo también honrados de estar con ustedes. Tema obligado que todo el mundo está platicando, la llegada de Donald Trump, 47 presidente de Estados Unidos, pero comenzó muy fuerte haciendo referencia a un país que por lo que veo le interesa mucho lo que pasa en México. Sí, yo creo que Tony inicia con un discurso muy fuerte diciendo que llegó la época dorada para Estados Unidos, en donde a este país le tendrán envidia. Son terminología que me pareció muy prepotente para este presidente de Estados Unidos, que, bueno, hay que recordar que está siendo incriminado o fue incriminado por delitos y de que a pesar de ello hizo historia siendo presidente de México. Pero hay algo obligado que interesa a Yucatán, Tony, que es los migrantes. Déjame darte algunas cifras. Según Indemaya, hay aproximadamente entre 400 a 450,000 migrantes en 62 ciudades de Estados Unidos. Esto se genera en términos más o menos, se refleja en $200 millones al año en remesas. Esto significa que representan aproximadamente 4,000 millones de pesos que entran. ¿Qué es lo que sucede con estas remesas? Que para la gente que no tenía, Tony, ya construyó una casa, con eso se pagan medicinas, con eso pagan la educación del hermanito, del hijo, de la familia. Crean su propio comercio y eso va dando pues un estilo de vida diferente a la pobreza del cual salieron en busca de nuevas oportunidades. ¿Qué significa? Si en la administración de Biden, en algunas entidades de Estados Unidos, te deportaban por un hecho de tránsito, hoy con estas nuevas medidas te van a deportar mucho más fácil. Ahora, ¿qué es lo que dice la constitución de ese país? Que cualquier situación migratoria tendrías que enfrentar un proceso. Hoy no, ándate a tu país o ándate a México en donde vas a estar enfrentando este proceso. Le llama este programa Quédate en México. Y esto ha sido también un proceso de que el gobierno federal ha alzado la voz. ¿Por qué? Porque en este sentido, todos los ciudadanos del mundo que son deportados en Estados Unidos van a venir a México. La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo, bueno, a los mexicanos está bien, pero ¿por qué me mandas a los ciudadanos de todo el mundo? Ahora, las remesas van a tener un pequeño, yo creo que más allá de pequeño, problema en cuanto a la llegada. ¿Por qué? Porque si se enfatiza esta ley de migración de Donald Trump, pues mucha gente va a ser deportada, ya no va a tener trabajos, van a encarecer los problemas para los cuales los migrantes se fueron en materia laboral y no van a poder enviar estas remesas. Y eso conlleva a una serie de una cadena de problemas de ya no obtención de recursos, trabajar en otros lados y quizá esto conlleve también a que las familias pues tienen que acceder a otro tipo de negocios para poder llegar a su economía. Así que vemos una política muy dura por parte de Donald Trump y espero que el gobierno mexicano pues se ponga fuerte con el tema de aranceles, con el tema migratorio y no, y sí apoye pues con el tema del narcotráfico, que me parece una excelente medida de que lo consideren ya como organizaciones terroristas. ¿Debemos tener de miedo a Donald Trump? No es miedo a Donald Trump, es miedo a no tener la capacidad de respuesta con acciones concretas ante temas. Estamos hablando de que 1 de cada 5 yucatecos vive en Estados Unidos. Hay una población de 2 millones, 2,100,000 acá y hay más de 400,000, como señalaba Alex, en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que se fueron esos paisanos? Algunos estarán buscando
oportunidades de una manera diferente a otros. La mayoría están porque sus municipios no tuvieron la capacidad, porque el Estado no tuvo la capacidad, porque la Federación no tuvo la capacidad de brindarles estabilidad, empleo y una opción económica. Y por eso vieron, o te vas a la Riviera Maya o te vas a Estados Unidos. Entonces, muchas familias yucatecas migraron durante muchos años, culpa de muchos gobiernos, incluidos los recientes, donde pues finalmente lo importante era poderle llevar comida a su casa mediante estos envíos. Estamos hablando que en 2024 no han dado las cifras, pero con relación a los 453 millones de dólares que se enviaron en 2023, se calcula que fueron por lo menos unos 500 millones de dólares que recibió Yucatán producto de este esfuerzo de manos trabajadoras yucatecas en Estados Unidos. Aquí el tema es, se festina que las remesas aumentan. Perdón, pero no representan esfuerzos de gobiernos locales. Representan que están partiéndose la cara trabajando en Estados Unidos. Entonces, este boquete de 500 millones de dólares en la economía local se va a resentir. Se va a resentir porque hay por lo menos 15,000 paisanos, 15,000 personas nacidas en Yucatán que hoy están en riesgo porque no tienen correcto trámite migratorio. Aquí tendría que llamar la atención, Indemaya, ¿qué vas a hacer? Gobierno del Estado, ¿qué vas a hacer? Gobierno federal, ¿qué vas a hacer? Algo tienen que plantear. Estados Unidos, pues, está en su juego. No son amigos, es un país que siempre ha visto por sí mismo y que siempre ha ejercido influencias hacia el país. Vayámonos a la historia. El caso del embajador Poisset, por ejemplo, durante la Guerra de Independencia, dividiendo al país, generando conflictos, ideologías. Y esto ocurre, en la llegada de Donald Trump II, ocurre justo cuando nuestro país vive años de confrontación y ahorita van a hacer o están haciendo un llamado a la unidad. ¿Cómo puede haber unidad si nos han dividido entre chairos y derechairos y se han dedicado a esta situación de polarización que le conviene a las autoridades locales, pero que nos deja muy vulnerables ante una situación como esta en Estados Unidos? Y otra de las cosas, ¿sabes dónde vamos a ver problemas? En las deportaciones. ¿Cuál es el promedio, Tony, anual? Se habla de 60, de entre 50 a 60 deportaciones de yucatecos al mes, al año, representan aproximadamente entre 500 a 600 personas deportadas. Esto por cualquier circunstancia, siendo atrapados en la frontera o trabajando de manera, no quiero llamarla manera ilegal porque no son ilegales, están trabajando, son personas que no tienen los documentos necesarios para poder trabajar. Entonces, eso es un problema que también en la economía estatal se siente. Las remesas, es cierto, son el principal recurso de cada país, incluyendo hasta compiten con el turismo, ¿no? Estas remesas que representan grandes cantidades de dinero en nuestro país que se van a ver mermados por estas circunstancias. Así que hay que esperar, pero sí vemos un panorama difícil en cuanto a lo que es la entrada de remesas a nuestro país. Me gustaría profundizar sobre algo que puso ahorita en la mesa, Daniel, creo que tienes toda la razón. Esto es un reflejo de lo fallido que han sido los gobiernos en la creación de empleos, y creo que también es un error que presumen cuánto dinero ingresa, porque no es dinero de los gobiernos. O sea, hace falta empleos en México. Sí, te puedo que sí, lo que bien señalas, porque no solamente eso, sino que también hay posturas de que se traen a especialistas de otras naciones, pero estos recursos que no tenemos de manera laboral para brindarle al pueblo, es también, no se trata de gobiernos fallidos, sino de tal vez programas que no han sido bien definidos para pues darle la totalidad de empleos y los van a buscar en otras naciones en donde el nivel de economía es mucho mayor, que no solamente les alcanza para vivir, sino también para llevar y trasladar recursos económicos a sus familias en su país de origen. Que además es general, digamos, a nivel Centroamérica, que para los que gustan de las teorías de la conspiración, pues está el caso del magnate especulador George Soros, quien de alguna manera hacía un plan
para enviar a medio mundo de Centroamérica hacia Estados Unidos precisamente como tema de especulación y presión hacia la economía de Estados Unidos. Y es por eso que hoy hay cualquier cantidad de familias de cualquier cantidad de países apilados en la frontera entre México y Estados Unidos. Así que el problema no es solo de nuestros paisanos, el problema es también de esta entrada que bajo un concepto siente de apoyo que ha generado México a nivel mundial, pues de alguna manera tenemos el problema. Recordarás que había gente de Centroamérica que se molestó y se rebeló porque solo le daban de comer frijoles en las estaciones del Instituto Nacional de Migración. Digo, el panorama es general. Hoy, por ejemplo, ¿cuánta gente llega de Medio Oriente hacia Belice, gente de Pakistán, de Líbano, de Siria, y ingresan ilegalmente a la frontera y muchos de ellos acaban residiendo en Yucatán? ¿Cuántos chinos llegan, por ejemplo, bajo estas mismas circunstancias, abren las cocinas y checas y hay un montón de chinos que no sabes por qué están trabajando allá? ¿Cómo llegaron? Y no solo es primitivo de lo que son los paisanos, estamos hablando de un asunto global para el cual tendría que haber respuestas globales y en este momento no las hay. O sea que también un reforzamiento en la frontera sur por parte del gobierno de México sería también indispensable, Dani. Yo creo que sí sería. ¿Por qué? Porque ese flujo migratorio hacia nuestro país hace que se queden en nuestro país y estén ocupando puestos de trabajo en nuestra nación. La política migratoria de Trump yo no la veo mal. Lo que veo mal es que te saco de mi país, pero te vas a México. ¿Por qué a México? ¿Qué tiene que ver el ucraniano, el hindú, el indio, el ruso o cualquier de otra nacionalidad? Venezolano. Así es, que se quede en el país de Estados Unidos, si ya ingresó, hasta establecer su situación migratoria. Al mexicano que lo deporte, claro. Sí, claro, pues esa sería una solución, pero vemos igual pues algunas conductas como del gobierno del país con esta sustitución de empleos donde se dio, por ejemplo, entrada a médicos cubanos. Digo, no está mal que vengan médicos cubanos, no es nada contra Cuba, es simplemente la pregunta, ¿no hay empleos acá para mexicanos que puedan ejercerlos adecuadamente, honestamente? Pues bueno, este planteamiento que les parece muy local, adaptémoslo en Estados Unidos. Es lo que está pensando el estadounidense radical, que van a llegar los paisanos y les van a quitar fuentes de empleo. Es lo mismo. Pero ¿sabes cuál es? Ya para concluir en esto que señalas, los médicos cubanos que vinieron se fueron a zonas marginadas del país donde los propios mexicanos no querían. Sí, sí. Mientras que en Estados Unidos Y también se fueron los asiáticos quieren hacer lo que el mexicano hace, de colectar y de cultivar la tierra, o de trabajos que hace por lo general un mexicano en materia agrícola. Además, los médicos cubanos llegaron, pues no cobrando ellos, lo cobra su estado, de su país, y nada más olieron el dinero que, pues bueno, se supone que honestamente se les pagó. Ahí quedan las dudas. Pues hacemos una pausa comercial, la primera, y al regresar vamos a platicar de esta segunda misión comercial del gobernador. Ahora está en España. ¿Qué está haciendo ahí? Vamos a platicarlo al regresar de la pausa. Volvemos. Madrid. Familia, bienvenidos. Es viernes, este check de la noticia a través de clips de televisión, streaming para todos ustedes. Ya saben qué hacer. Vamos a dar inicio porque tenemos un menú desinformativo. Y les voy a mostrar aquí cómo es un estadio. ¿Qué es esta madre? ¿Qué estamos haciendo acá? Ginas, ay, si me ensartas placa, ay, voy a parecer así una aceituna en un palillo de dientes, ay, sí, ay, mira nada más, por Dios. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con...? Macta te espera todos los fines de semana con lo más gracioso de Yucatán y el mundo. No te lo pierdas, todos los viernes a través de la señal de Grupo Eclipse.
Ya estamos de regreso. Gracias por seguir esta noche en sintonía a través de esta frecuencia vía streaming. Segundo tema, ya lo habíamos anticipado, la segunda misión comercial que lleva a cabo el gobernador del estado Joaquín Díaz Mena. Estaba hace un par de meses en Italia, ahora está en España. ¿A qué fue? Olé. Olé, olé, majo. Pues bueno, fue básicamente el pretexto de la promoción turística. También hay un asunto colateral que es el llevarse a todos los empresarios y de alguna manera empezarlos a involucrar dentro de esta gestión de gobierno. Quiero ver a estos empresarios el próximo mes diciendo algo negativo del gobierno, no creo que eso ocurra. Entonces empiezan a sentirse apapachados. No es descabellado el tema de apoyar el turismo y también otras situaciones. Creo que hablaban, hay una foto hoy con una pitaya en la mano hablando de posibles mercados. Fíjate que esto de la pitaya es muy interesante, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Porque hay zonas como Canarias, como Andalucía, que están consumiendo grandes cantidades de pitaya y no procede de México, procede de Ecuador, procede de El Salvador, procede de otros países. Si se lograra incentivar la producción local y enviarlo, estamos hablando de un producto que en temporada de auge cuesta por lo menos 10 euros y en temporada baja cuesta hasta 20 euros el kilogramo en España. Entonces, saque usted cuentas cómo podría ocurrir. Es un poco el fenómeno aquel de la papaya Maradol, cuando empezamos a surtir y hoy se abarca todo el mercado turístico de los grandes hoteles de la Riviera Maya y de Cancún. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a este producto en la mañana en su desayuno. Entonces, el tema de la pitaya es muy interesante. Podría ser un buen acierto para la cuestión agropecuaria del gobierno de Joaquín Díaz Mena, y creo que eso es lo interesante aquí, es que están explorando acciones. De entrada, pues bueno, los que piensan o pensamos que gran parte del viaje ha sido de placer y para pasear, pues bueno, ya hay una cereza en el pastel para decir, bueno, también hay acciones de trabajo. Yo creo que aquí, Yucatán tuvo un papel muy importante en Madrid, en esta FITUR, en este organización de turismo, donde Yucatán no solamente presentó, Tony, los aspectos turísticos del estado y lo que puede ofrecerle al visitante, ¿no? Sino que tuvo como un punto, prioritario el puerto de altura, donde, pues, se hacen ya cosas e inversiones, de materia económica y que puede crecer estas empresas aeroespaciales, agroindustriales, desde luego el turismo, y que, también fue a promocionarlo. Claro que está abierto a cualquier posibilidad, ¿no? Y lo que decías de la pitaya, de la miel, y que grandes, empresas de Yucatán, pues, están abiertas a, mostrar su producto al mundo, y con estos apoyos, pues, pueden lograrlo. Claro, con lo que se eleva la economía, no solamente de las familias, de estos de negocios, sino también de toda una economía como la de Yucatán. Así que una organización turística que fue el objetivo, pero que llevó situaciones diversas para poder crear todo un marco económico hacia el estado de Yucatán. Es su segundo viaje desde el 1 de octubre, sí, al continente europeo por parte del gobernador Joaquín Díaz Mena, y que está haciendo estos destraves económicos en algunos puntos, haciendo más negocios para la inversión en Yucatán. Así que, pues, Yucatán ante los ojos del mundo está dando buenos resultados. Incluso ya se reunió con el embajador de España, de México en España, Sí, Quirino, Quirino Ordaz, ¿no? sí, ujú, Eh, gobernador. exactamente, entonces se reunió con él y ya hicieron también algunos puntos, medulares de negocios. Vamos a ver con qué nos llega el gobernador en unos días, pues, para darnos un informe de lo que se hizo y los logros en materia económica que se Claro. llegaron. Está el tema de Santander también, Claro. también, enseguida se dio a conocer, se abrió a la especulación. Es un convenio por cual se va a apoyar a las pequeñas a las medianas y pequeñas empresas. Esto yo creo que es una buena noticia para el Instituto Yucateco de Emprendedores, que ha sufrido bastante, primero por ser descabezado con el tema de Víctor Cervera,
luego con la llegada de un nuevo director, luego con algunas situaciones que descubrieron del anterior director en la administración de Mauricio Vila, que las están reservando y no las están dando a conocer del todo. Pues bueno, es dinero. Sí, habrá quien diga, ¿y para qué me sirve un crédito en estos momentos si lo que necesito es mejorar mi situación de trabajo con una opción más blanda? De todas maneras, la tasa de interés interbancaria estaba, no sé cómo amaneció finalmente el día de hoy, estaba a 10.4%, o sea, no te pueden cobrar más de 10.4 de interés. Más allá de eso, es agiotismo y es un delito. Pero aún así tendría que haber algunas otras tasas preferenciales para los emprendedores, para las medianas empresas, que sea atractivo decir, bueno, ¿y por qué me voy a contratar con Santander si cualquier otro banco me está dando la misma tasa de interés? También hay el sospechosismo de que a partir de ahora y con estas relaciones, todas las cuentas bancarias del gobierno del estado, el pago sobre todo en la Secretaría de Salud, el pago en la Secretaría de Educación, podrían ser directo con este banco, que eso implica también pues una bonificación para quien logra el contrato. Son temas de especulación que habría que ver qué tan interesante puede ser. Si es una tasa a base de interés interbancario, pues la verdad es que usted la puede contratar donde sea. Si es una tasa de interés social, tendríamos que hablar de cantidades menores. Hasta ahora no nos lo han revelado. Hay que esperar a ver si esto pues no fue un arreglo nada más cupular entre un banco y un estado y si habrá realmente un beneficio para usted, para quien quiera poner un negocio o para quien ya lo tiene y lo quiere mejorar. Perfecto. Bueno, pues hacemos de nuevo una pausa comercial. Regresamos en esta mesa de análisis político. Volvemos. Ya estamos de regreso, continuamos. Tercer tema en la noche para platicar en esta mesa de análisis con Alejandro Sánchez y Daniel Barquet. Esto que ocurre en Telchac, Puerto, donde el alcalde tomó la decisión de cortar, limitar suministro de agua potable porque no están pagando impuesto predial. ¿Es correcto? ¿Se puede hacer esto? Hay ciertas limitaciones y ciertas posturas por parte de las juntas municipales de agua potable en donde sí se puede cortar, Tony, pero siempre y cuando pase mucho tiempo. Pero bajo un medio de presión como lo está haciendo Alfonso Núñez, el alcalde de Telchac Puerto, pues es algo que también ha llamado la atención de manera mediática. ¿Por qué? Porque eh, están subiendo los precios de los impuestos prediales y la gente se está inconformando. Déjenme darle algunos antecedentes, porque hicimos la cobertura en esto, Tony, en donde el año pasado, en casos diferentes, en varias casas, se cobraban alrededor de entre 1,900 a 2,500 pesos el predial anual. Cuando la gente va a querer pagar su predial y ahorita se enfrentan a 18, 19 o 20,000 pesos, entonces es cuando uno dice, bueno, ¿bajo qué concepto? Y se quejan, pero el alcalde no los ha recibido. Incluso hay algunas posturas en donde nos enseñan un vale o un recibo por estos 20,000 pesos de manera hecha a mano cuando no debe de ser. Esto se presta a especulación. Dos, está bien, me vas a cobrar los 20,000 pesos, pero tu deficiencia en materia de servicios de basura, pavimentación, electricidad, bueno, ¿por qué no lo has mejorado? Entonces, si me estás cobrando exceso, te voy a exigir también en exceso, ¿no? Pero la gente todavía está en esta estira y afloja, no lo ha pagado hasta llegar a un acuerdo. Lo que me parece una imposición, porque no tiene otra palabra, y que eso solo se hace en otras naciones, si no me pagas, te corto tu agua.
Entonces ya puede estar estas familias sujetas a recurrir al amparo o recurrir a otras medidas jurídicas contra una medida obsoleta, arcaica y de imposición por parte del alcalde. Así que, pues vamos a ver en qué acaba esto, porque luego se le va a antojar al alcalde que hay que pintar las casas de un solo color o hay que comprar solo los productos que Telchac produce o el pescado. Vimos que no funcionó lo que fue la estatua de Chac en la anterior administración, queriendo tener una competencia con Poseidón, quien está en Puerto Progreso, y que bueno, pues no le dio resultado. Entonces son medidas de estos alcaldes que improvisan y que más dañan a su ciudadanía de lo que quieren ayudarla. Claro, por un lado hay que entender a los alcaldes. Con los recortes que se están aplicando, que sí existen, aunque digan que no existen, las obras públicas se van a ir limitando. Se acaban de publicar recientemente catálogos de obra pública. A mayor esfuerzo recaudador se supone que debes tener mayores recursos posteriores de la federación. Entonces la lucha ahorita en los municipios es eso. ¿Cómo aumento mi esfuerzo recaudador para que en 2026 pueda yo tener más recursos a los que voy a tener ahora? Vemos deficiencias, sí. Por ejemplo, en el tema de Telchac, el caso del predial, pues prendió la luz para decir que no se está tomando en cuenta a los casi 2,000 habitantes que habitan en el municipio con relación a, podríamos decir, gentrificación, pero hay cualquier sistema de cantidad de especulación de terrenos en ese municipio, que es uno de los más privilegiados, como un gran paraíso de inversión. Aquí el asunto es que no es lo mismo una persona que vive con su familia en una casa habitación en el centro de Telchac a alguien que tiene varias hectáreas y que todavía no sabe qué hacer con ellas, no sabe si cuántas piscinas va a construir, no sabe si le va a poner elevador a su casa, porque bueno, hay una diferencia abismal entre la gente. Le pasa mucho a Chuchulú Puerto y le pasa a otros, que también ocurre. Hay mucha población flotante. Esto le pasa a Progreso. En algún momento se propuso que al crecer la población flotante en Progreso los meses de julio y agosto, ese porcentaje se le quitara a Mérida y se le diera a Progreso. Obviamente Mérida nunca estuvo de acuerdo, pero si no tienes estos recursos y te llega cualquier cantidad de miles de habitantes en las temporadas vacacionales, ¿cómo vas a combatir los moscos? ¿Cómo vas a recoger la basura? ¿Cómo vas a ver que el suministro de agua potable sea lo suficientemente bueno? Entonces todo esto lo tienen que soportar y lo tienen que pagar los que viven allá. Y entonces hay cierto grado de injusticia. Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, es que no puedes caer en medidas drásticas. El agua es un derecho humano universal, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, no se la puedes cortar. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, checar que tus próximas instalaciones, los costos que sean, se le apliquen a quien quiera tener agua potable en las mansiones que están construyendo. Es un problema complejo, porque por un lado están los habitantes de la localidad, los que sufren toda la situación y los que van a llegar después con estos grandes desarrollos inmobiliarios. Son dos cosas diferentes que tendrían que aplicarse. ¿Quién le cobró a estos? Porque a lo mejor no pagan porque ya les cobraron. Bueno, hay que ver al alcalde anterior y al anterior. Hay permisos de construcción que si tú checas la Gaceta Ecológica de la Secretaría de la Semarnat, vas a ver que entre noviembre, bueno, antes de que terminen las administraciones anteriores, muchas personas solicitaron permisos de construcción y por lo tanto luego solicitaron su manifiesto de impacto ambiental. Quiere decir que hubo business con el ayuntamiento o a ver con qué autoridad. Pero todo esto hoy le está pasando factura y ojalá el alcalde esté pensando en que ese recurso sea para beneficiar a su comunidad y no esté preocupado realmente en que ese es dinero que nos está llevando a la bolsa. Sí, yo creo, Daniel, que fíjate, se está cobrando el predial a los que están en la línea de costa. Es cierto que Telchac de unos años, de unos 20 años hacia hoy, incrementó la plusvalía de esas tierras a niveles estratosféricos. Los terrenos se venden en dólares y me queda claro, si es cierto, aumenta tu plusvalía, aumenta tu impuesto predial. Desde luego que sí,
es abismal y estoy consciente de que el predial se tasa bajo un cierto criterio en donde tienes que pagar sí o sí, no hay de plano. Lo que no está mal, lo que está mal y lo que estamos viendo es la imposición de un alcalde con posturas drásticas de que si no me pagas predial no te doy tu agua. Eso no ocurre. Son cosas diferentes. No ocurre en ningún otro lado. Eso es lo que llama la atención. Y el día que no pagues tu luz, te voy a quitar los postes. O el día que no pagues el derecho de mercado porque te estoy cobrando el estacionamiento, me vas a tirar. No, no, son medidas muy drásticas para un alcalde que quiere obtener recursos a como dé lugar. Claro. Uno. Dos, estamos viendo también que hay gente que vive junto a mansiones aquí en Mérida, por ejemplo, en la zona norte, por el Country Club, en la zona de Tzitiá, donde su predial de pagar 600, 200, 300 pesos, hoy sube a una cantidad estratosférica también que no lo puede pagar. ¿Por qué? Porque ya hay una plusvalía que creció. Allá sí no hay justicia lo que está sucediendo. Claro. Pero en el caso de Telchac, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no me pagas mi predial, tu predial, pues yo no te doy agua. Yo creo que tendría que haber alguna consecuencia mayor, como algún reporte hacendario o una Claro. situación. Yo pienso que el que tiene más debe pagar más, finalmente Eso así está bien. debe ser. Yo creo que lo que les falló fue la planeación a la hora de hacer la tabulación del impuesto predial, donde no tomaron en cuenta a la gente local. Claro. Hay propuestas en Quintana Roo ha ocurrido, orgullosamente cancunense, tú muestras que tienes tu INE en la localidad y eso te da acceso a determinados descuentos, que podría ser una alternativa para situaciones como esta, donde vemos que la urbanización se está comiendo a las poblaciones y que al subir, como bien dices, aumentar la plusvalía, pues también resulta que ahora tengo que pagar más aunque mis ingresos no son mayores. Claro, claro. Yo creo que está bien. La medida de aumentar está muy bien. Lo que no está bien es la imposición. No, y el agua no te la pueden cortar, así de simple. Sí. Es un derecho humano, es un derecho constitucional y pues por más te la tienen que proveer en las mejores condiciones. Si está tomando esa decisión el alcalde se está equivocando. Cerramos esta mesa con el comentario final, Alejandro. Pues yo creo que me pareció muy importante la situación que está pasando en Estados Unidos. Es muy importante lo que vamos a ver y qué medidas se van a tomar en Yucatán respecto al problema de posibles deportaciones, la carencia en remesas, la falta de este dinero que llega constantemente a nuestro estado y que yo creo que van a tener que tomarse medidas y programas de gobierno para subsanar lo que hace falta. Así que vamos a ver qué hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia, cómo va a afectar a los yucatecos, pero sí hay bastantes que están en riesgo de ser deportados. Daniel Yo lo veo un poco en contrario, hay que ver qué va a hacer el gobierno de nuestro país para poder contrarrestar esta situación, que bueno, que hay que verla no como un asunto de guerra, finalmente es responsabilidad de las autoridades federales, estatales, pues entender que hay que generar empleo, hay que generar condiciones de vivienda digna y todo esto para que la gente no tenga que emigrar. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todos los que van a deportar? Esa es una buena pregunta, porque el problema es del país, no es problema de Bush, de Trump, él ya lo solucionó. Y créanme que Trump tiene muchísimos más problemas que solo estar pensando en México, como nos está haciendo creer algunas partes de la media de los medios nacionales. Por ejemplo, Trump está ya pensando en reunirse con el presidente de China, ya tuvo comunicación con el presidente de Rusia, la tregua en la franja de Gaza pues es nada más de 50 días, todo esto está caminando. Creo que tienen otros temas en la agenda global más importante que ver tanto el tema de México. El tema de México le interesa a Trump porque recordarás, y lo hemos dicho hasta el cansancio, si para que haya un héroe tiene que haber un villano, y el villano son todos los países latinoamericanos que no han hecho lo correcto, pues por lo tanto tienen que depender de la economía de Estados Unidos. El mensaje es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí? Hay que hacer algo. Perfecto. Bueno, pues gracias por habernos acompañado, Alejandro. Gracias, Daniel. Y gracias por estar en este espacio informativo. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Sobre todo usted por la compañía. Gracias, buenas noches. La cita la próxima semana a través de grupoeclipse.com.mx. Hasta entonces.